Antes de hablar sobre las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que esta historia puede tener en tu propia vida. Se cuenta que, en cierta ocasión, un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda, pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual tantas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven entendiera esta importante lección, debía ver con sus propios ojos qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que decidió que esa misma tarde saldrían en busca del poblado más pobre de la provincia. Una vez allí, buscarían la casa más miserable de todas y pasarían la noche en ese lugar. Tras una larga caminata, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo y en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la vivienda más ruinosa que había visto en su vida. Aquella casucha medio derrumbada sin duda pertenecía a la familia más pobre del vecindario. Las paredes apenas se sostenían, amenazando con colapsar en cualquier momento. El techo improvisado dejaba filtrar el agua por todas partes y la basura se acumulaba alrededor, dándole al lugar un aspecto aún más deprimente. Lo más increíble era que en aquella vivienda de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes, las cabezas bajas y sus ropas sucias y desgastadas eran signos claros de que la pobreza no solo había invadido su hogar, sino también sus espíritus. Sin embargo, en medio de esta miseria total, la familia tenía una sorprendente posesión en una vaca. Aunque el animal no era gran cosa, era su única pertenencia, y no era de extrañar que su vida girara en torno a él. Hay que darle de comer a la vaca. Asegúrate de que la vaca ha bebido suficiente agua. Ve y amarra a la vaca. Es hora de ordeñar la vaca. A pesar de que la escasa leche que producía apenas alcanzaba para sobrevivir, la vaca jugaba un papel central en la vida de la familia. Era lo único que los separaba de la miseria absoluta. En un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca les hacía sentir que no estaban tan mal porque sus vecinos también eran pobres. Pero ellos no tenían vaca. Por eso pensaban: no podemos quejarnos. Después de todo, tenemos nuestra vaca allí en medio de la suciedad y el desorden. El maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano y procurando no despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber comprendido la lección que su maestro quería enseñarle. Hasta ese momento, lo único que había visto eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad. Pero aún no era claro que había llevado a la familia a vivir en tal abandono. Y esa era la verdadera lección. Lentamente, el anciano caminó hacia donde se encontraba la vaca, a no más de 50 metros de la casa. Allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, el maestro sacó una daga de su bolsa y, con un movimiento certero, le dio al animal una herida mortal. La vaca cayó al suelo instantáneamente, sin hacer mayor ruido. ¿Pero qué has hecho, maestro?, gritó el joven. ¿Qué clase de lección es esta que implica dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo pudiste matar a su única posesión? ¿Qué va a ser de ellos ahora? Sin inmutarse ante las preguntas y la angustia del discípulo, el maestro simplemente continuó su camino, dejando atrás la macabra escena. El joven, desconsolado, no podía dejar de pensar en que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué suerte podrían correr ahora que habían perdido su única fuente de sustento? Un año más tarde, el maestro llamó al joven y le sugirió regresar a ver qué había ocurrido con la familia. Solo mencionar el episodio fue suficiente para despertar en el joven la culpa de lo sucedido. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Sobrevivieron al duro golpe? ¿Cómo podré mirarlos a la cara después de lo que hicimos? A regañadientes,
El joven emprendió el viaje de regreso junto al maestro. Tras varios días, llegaron nuevamente al caserío, pero por más que buscaron, no lograban encontrar la antigua casucha. El lugar parecía el mismo, pero donde antes había estado aquella vivienda miserable, ahora se alzaba una casa grande y nueva, recién construida. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte y que la familia se había visto obligada a abandonar el lugar. Quizás otra familia con mayores recursos se había instalado allí, mientras se debatía entre acercarse o continuar su viaje para evitar confirmar sus peores temores. Vio salir del interior de la nueva casa al mismo hombre que un año antes les había dado posada. Al principio no lo reconoció, pero tras unos segundos se dio cuenta de que sí, era él. El hombre tenía una mirada brillante, vestía ropas limpias y su sonrisa era amplia. Algo había cambiado, pero ¿qué ocurrió?, preguntó el joven. Hace un año fuimos testigos de la miseria en la que ustedes vivían. ¿Qué pasó para que todo esto cambiara? Ignorando que el joven y su maestro habían sido los responsables de la muerte de la vaca. El hombre los invitó nuevamente a su casa y les contó lo ocurrido coincidencia Omenchi el mismo día de su partida. Algún maleante envidioso de nuestra única fortuna degolló salvajemente a la vaca. Al principio fue un golpe devastador. La leche que producía era nuestro único sustento. Nos sentíamos perdidos, pero pronto comprendimos que si no hacíamos algo, nuestra vida también estaría en peligro. Así que limpiamos el patio trasero, conseguimos unas semillas y empezamos a sembrar hortalizas para alimentarnos. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que la pequeña granja producía más de lo que necesitábamos. Vendimos el excedente a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después, empezamos a vender en el mercado del pueblo. Por primera vez en la vida, tuvimos suficiente dinero para comprar mejor ropa y reparar nuestra casa. Así, poco a poco, este año nos trajo una vida nueva. Como si la trágica muerte de la vaca hubiera abierto la puerta a una nueva oportunidad. El joven escuchaba atónito. Finalmente, entendió la lección que su maestro quería enseñarle. La muerte del animal no había sido el final de esa familia, sino el principio de una vida mejor. El maestro, que había permanecido en silencio, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja: déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca habría logrado todo esto? El joven reflexionó por un momento y respondió seguramente: no, exacto, dijo el maestro. La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar con esa falsa seguridad, tomaron la decisión de buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias. Y la mayor elección es esta: la vaca, que sus vecinos veían como una bendición. Les daba la ilusión de que no estaban en la miseria total, cuando en realidad vivían en ella. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Al igual que esta familia, muchos de nosotros, sin planearlo, permitimos que la mediocridad se apodere de nuestra vida. Lo hacemos cuando nos convencemos de que lo poco que tenemos es suficiente. El conformismo se convierte en una cadena que no nos deja buscar algo mejor. Sabes que no eres feliz con lo que tienes, pero tampoco estás completamente en la miseria. Estás frustrado con la vida que llevas, pero no lo suficiente como para cambiarla. Y eso es lo trágico. Cuando tienes un trabajo que detestas y que no te permite cubrir tus necesidades básicas, es fácil decidir dejarlo. Pero cuando tienes un empleo que no te gusta, que no te realiza, pero que al menos paga lo básico y te da cierta comodidad, entonces es fácil conformarte y agradecer por tener algo, mientras otros no tienen nada. Pero al igual que aquella vaca, esa actitud nunca te permitirá progresar. A menos que te deshagas de ella, no podrás experimentar un mundo diferente.